Bueno, estamos de regreso, no sé ni... ah, espero que lo busquen ustedes, espero que lo encuentren, porque pues tuvimos que reiniciar. Tuvimos que reiniciar y espero que ustedes se pasen para acá, porque aquí estamos nuevamente. Lo que nunca nos había pasado es que se desconectó internet de nuestro proveedor principal y por supuesto no tenemos un segundo proveedor, no lo hay por aquí. Así que pues estamos reiniciando esto y espero que puedan, que los que estaban busquen en el canal y encuentren cómo volver aquí. Yo por lo pronto voy a seguir con las cosas que decíamos. Voy a comentar algo, mira, tengo ganas de comentar algo que no tiene nada que ver con nada, pero me da igual. Caitlin Clark y The Warning. ¿De qué estás hablando? Bueno, no sé si ustedes saben que yo soy aficionado al baloncesto. He sido aficionado al baloncesto toda mi vida, aunque nunca pude jugar porque soy bajito. Y ni soy Spod, ni soy Yuki, ahora el japonés que está enloqueciendo, unos 70 estaturas, casi de mi estatura, y es un poquito más bajo. Eh, y, pero por siendo yo bajito y teniendo amigos muy altotes, pues yo los animaba desde los lados y yo siempre fui aficionado al baloncesto, desde tiempos de Will Chamberlain, imagínense ustedes, soy seguidor de Larry Bird y demás. Entonces, y ahora tengo un hijo que juega al baloncesto y juega muy en serio. Está en categoría ya junior. El año pasado llegaron a playoffs. Él está muy convencido de que eso es lo que le gusta hacer, el deporte, la actividad física. Entonces, por lo tanto, soy el doble de aficionado al baloncesto y para enseñarle pues, a mi hijo lo que hacían los grandes del pasado, como Michael Jordan o Shaquille O'Neal o Magic Johnson, el Dr. J, Dennis Rodman, una bestia, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que hace unas semanas volvió a, no hace unas semanas, en abril de este año más o menos, llegó a la WNBA, a la National Basketball Association de mujeres, la Women's National Basketball Association, una jugadora absolutamente impresionante. Y voy a dejar esto fuera por un segundo. Se llama Caitlin Clark. Tiene 22 años, la misma edad que su número en el equipo. Está en las Indiana Fever. Y es un shock para la WNBA, como lo fue en su momento Durant o el propio LeBron James, o lo está haciendo ahora Wembanyama en la NBA, es decir, alguien que cambia las reglas del juego. Llegó con gran historial en la universidad, esto en la Universidad de Iowa, y empezó a hacer exactamente lo mismo que hacía en Iowa. Si no sabes de baloncesto, te voy a decir una cosa. El máximo anotador de toda la historia del baloncesto colegial se llamó Pistol Pete. Pistol Pete tenía un récord desde los años 60. ¿Okay? Te puedo decir exactamente cuál. Tenía que haberlo anotado antes, pero bueno. Pistol Pete Maravich tenía su récord desde los años 60. Esta chica el año pasado en el baloncesto universitario rompió el récord de anotaciones no de las mujeres, sino del baloncesto universitario.
Caitlin Clark rompió el récord de Pistol Pete Maravich. Quien sabe algo de baloncesto dice, esto es impresionante. Llega al baloncesto profesional, que no le interesaba absolutamente a nadie el baloncesto profesional femenino. Y no era por patriarcado y machismo y todo esto. Simplemente es cosas que pasan, a nadie le interesa. Llega ahí y nos empieza a interesar a todos. Llega ya un equipo que era tan malo que es el que elige primero. Ustedes saben, en Estados Unidos el draft, la selección de jugadores que vienen de las universidades, tanto en el béisbol como en el fútbol como en el baloncesto, el último equipo, el equipo más malo, elige primero. Y eso permite que tengan sangre fresca y sean competitivos. Es una buena idea. Y entonces las Indiana Fever, que estaban en la calle de la amargura, eligen a Caitlin Clark. Y Caitlin Clark empieza a hacer lo que sabe hacer. Primero que nada maneja el balón de una manera absolutamente impresionante. Tira triples desde las distancias que tira Steve Curry. Steve Curry no solo la admira, sino que dice que no le digan la Steve Curry femenina, porque igual él es el Caitlin Clark masculino, y porque es quitarle méritos a ella, diciendo que es como la versión femenina de Steve Curry. Pasa como pasaba Larry Bird. Pases absolutamente increíbles. Tiene una visión de campo que sabe, y además pone el balón donde va a estar su compañera, no donde está, lo cual permite una enorme movilidad en la pista. Sabe entrar a marcar en cestes de una manera impresionante por el manejo de balón que tiene. Y de pronto todo el mundo quiere ver el baloncesto femenino. Y entonces empezamos a ver el baloncesto femenino y descubrimos que Caitlin Clark es un fenómeno. Pero que hay otras jugadoras maravillosas. Aya Wilson, en su propio equipo, Kelsey Mitchell, que es una gran jugadora que estuvo opacada 7 años y ahora que tiene quien le pasa el balón, la tipa es brutal. Lexi Hall, que tira triples de esquina, que te hacen pensar en los más grandes jugadores. Y de pronto te empiezas a interesar, oye, Sabrina Ionescu, que ahora son campeonas, Sabrina Ionescu, que tuvo una confrontación de triples con Steph Curry. De pronto te das cuenta que hay un baloncesto que vale la pena ver y que te permite ver baloncesto cuando no hay NBA. Bueno, a Caitlin Clark le ha caído, si tú sabes algo de baloncesto, poquito que sea, tú sabes que esto es impresionante. Sus estadísticas: 19,2 puntos por partido, 5,7 rebotes por partido, 8,4 asistencias por partido, esos son otros 16 puntos que se le cuentan a ella, 1,3 robos por partido, roba, defiende, bloquea, es un monstruo del baloncesto. Y nos ha permitido descubrir otras montones de grandes jugadoras que ya tienen años allí y que nadie les hacía caso. Empezó a llenar estadios y empezó a ser objeto de un hate, de un odio tan brutal. Ah, no, la están engrandeciendo porque es blanca. No, es que juega bien el baloncesto. No, pero es que ella es heterosexual y como se calcula que un 14, 15 o 20% de lesbianas en la WNBA, pues ya, entonces a las que son heterosexuales ya les hacen más caso. Pues no, mira, y una de sus compañeras, Alyssa Smith, es lesbiana, está casada con otra chica y sin embargo juegan divinamente juntas, no tiene nada que ver. Es que es guapa, tampoco tanto. Lexi Hall es más guapa, por decir algo. Hay chicas muy guapas ¿Y qué? No están allí por guapas, sino porque juegan baloncesto. Le tiraron odio, le están tirando odio, al grado de que gente como LeBron James, como el propio Steph Curry, han tenido que salir en su defensa. Charles Barkley, que es uno de las leyendas, Shaquille O'Neal, salir en su defensa y decir, pues están metiendo la pata, si esta niña las va a volver ricas. Si esta niña consigue meter gente en los estadios y consigue vender derechos de televisión, pues todas van a ganar más dinero, por lógica, que es lo que siempre ha querido, ¿no, hombre? Si no igualar lo que gana Curry o Wembanyama o Antetokounmpo, pues por lo menos tener unos salarios mayores, pues ganan 70, 80 mil dólares, ¿no?, al año, que en Estados Unidos es poco. Pero le han sido objeto de una cantidad de odio racial, de odio sexual, de odio de todo tipo, que a mí me ha hecho pensar inevitablemente en The Warning.
me ha hecho inevitablemente pensar en The Warning. Primero que nada, los que la ven ahora en la WNBA o WNBA, ni a eso le podemos llamar igual, a una tal letra, quienes la ven se olvidan de que esta fue un fenómeno desde que estaba en la secundaria y jugaba en los equipos de chicos, que ha sido un fenómeno a lo largo de toda su carrera universitaria en Indiana y que llega ahora ya siendo quien es, como LeBron James llegó a los 18 años a la NBA. Ay, es que es muy jovencito, ay, es que ¿por qué lo traen? Pues lo traen porque es una maravilla de jugador y porque viene a romperles la cara a todos y se las ha roto. Y me recuerda tanto al hate que se le ha echado al Warning, el odio del que ha sido objeto de Warning. No, pues es que son guapas, ya, pero es que tocan música. Es decir, mira, tocar la guitarra no necesita ser guapo. Porque en ese caso, por ejemplo, Pete Townshend la llevaba muy, muy mal, pobrecito, ¿no? Por decir algo. No sé, es que no tiene nada que ver. Ah, no, es que las empresas las apoyaron, no las apoyó nadie, si vivían a base de crowdfunding, hasta que una disquera estadounidense se interesó por ellas y no se había interesado por ninguna banda mexicana en los últimos 2.000 millones de años. Es que las promueve la gente a la que nos gusta su música. Es que, ¿qué han hecho ellos? Han hecho todo esto. En Billboard, llegaron a estar en el nunca había habido una banda mexicana en Billboard. Cuarto lugar de los principales álbumes de rock pesado, número 6 en ventas de álbumes, número 10 en álbumes alternativos, número 2 en principales álbumes de rock y número 1 en artistas emergentes. ¿Pero emergentes de dónde? Si llevan 11 años tocando. Si llevan 11 años ensayando y desarrollando su talento como lo desarrolló Caitlin Clark, si no aparecieron de la nada con Error, ¿no? Con su anterior disco o con este, mucha gente cree que Keep Me Fed es su primer disco, y dices, no, es que tienen años atrás y antes de tener la banda ya tocaban música y tocaban el pianito y cantaban y tienen el talento necesario, qué bueno, ¿no? No fijarse en el contexto, no fijarse en lo que hay detrás y acudir a cuestiones de carácter racista o etnicista o sexista, me parece tan profundamente inaceptable. Y vi una identidad muy curiosa entre The Warning y Caitlin Clark. Caitlin Clark la admiro enormemente. Es que ver esos pases a mí me recuerda a Larry Bird, ¿qué quieres que haga? Y The Warning es mi banda favorita en este momento, pero me daba yo cuenta, pues, de que lo que hay detrás es una enorme envidia, ¿no? ¿Y por qué ellas y yo no? Entre otras cosas, porque ya pusieron el trabajo. Como decía alguien respecto a Steph Curry. Steph Curry hace 500 tiros diarios. O sea, 5,000 en 10 días, o sea, 15,000 en un mes. O sea, ¿cuántos en un año? 15,000 por 52. ¿Cuántos en 15 años? Más de 1,000,000 de tiros para poder meter el 30% de los tiros que hace de triple. Lo que ves en el escenario o en la pista de baloncesto no existiría si no está atrás todo lo que no viste y que te deberías enterar que existe. Así que si es el caso, o me enloquecí, díganme, pero yo creo que nos enseña algo de nosotros este tema del odio que se le echa a quien triunfa siendo joven, talentoso y con resultados. Y hay gente que no le puede soportar eso a otros. Qué horror, ¿no? A ver, ya volvieron algunos, estamos en 115 personas, lo siento, se nos cortó directamente la internet, no el internet, red, el internet no, el internet no, la internet, no el COVID, la COVID, enfermedad, no me acuerdo de cuáles eran las primeras, pero es una enfermedad, entonces es femenino. Bueno,
Gracias al super sticker de Eric Ruiz. Ya clavaste la conspiranoia del Triángulo de las Bermudas. ¿Hablarías de la conspiranoia que gira en torno al asesinato de JFK? Pues ¿para qué? Está muy visto eso. O sea, la única divertida es la última de la que ya hablé, cuando iba a revivir su hijo, ¿no? Ahí en Dallas. Mi opinión acerca de Yuval Harari es un simulador. Su libro Nexus no lo pienso leer. Es un señor que dice cosas que se le ocurren. Ni siquiera con bases. Los historiadores lo miran con mucho desprecio, con mucho cuidado, con mucha desconfianza. Y yo lo he oído hablar de inteligencia artificial de una manera tal que me deja clarísimo que no sabe qué es la inteligencia artificial. No tiene la menor idea de qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cómo se construye, cómo se desarrolla y cuáles son sus muchísimos errores y defectos. Él está metido en que, bueno, ya vienen a apoderarse de nosotros y empiezan a creer en HAL 9000, en el 2001 Odisea del Espacio, o en Skynet, ¿no? en Terminator. Bueno. Hace tiempo que le mandáramos vídeos de pastores hablando de ateísmo. Hay uno de Armando Alducin que es muy fácil de encontrar en YouTube, pero si gusta le mando el enlace. Sí, porque hay muchos de ese señor, ¿no? Shakespeare me daba igual hasta que escuché a Catherine Tate recitarlo perfectamente en un sketch cómico de Red Nose Day. A ver, es que Shakespeare, de veras, a nivel obras literarias del mundo, es un fuera de serie totalmente. Muchos odian porque simplemente no les cabe en la cabeza que el trabajo rinde frutos. Quieren las soluciones fáciles y rápidas y creen que solo así los demás alcanzan el éxito. Sí, pero también hay muchas veces, y esto hay que tenerlo presente, en que trabajas duro, tienes talento y no tienes oportunidades. El mundo actual está creado para tener más oportunidades. O sea, las oportunidades de The Warning nacen en YouTube y en la idea del crowdfunding. Sin eso probablemente no hubieran pasado de banda de barrio, en las bandas en las que estuvimos todos nosotros en un momento dado. El caso de Caitlin Clark, las becas y el hecho de que sus padres fueran deportistas. Entonces, no forzosamente el trabajo te va a rendir frutos. Si quieres frutos vas a tener que trabajar, pero también tienes que tener un plan B. Por si todos tus esfuerzos y todo tu talento y toda tu entrega no funcionan. Porque hay un elemento aleatorio en la vida. Y es lo que no quieren creer los que todo lo ven desde el punto de vista conspiranoico. ¿Qué piensas de que el neoliberalismo nos llevará a la esclavitud si se cumplen sus ideas de liberalizar totalmente el mercado? Esto lo dijo Petro en la COP16. Pues no sé exactamente qué fue lo que dijo. El neoliberalismo en sí no es, probablemente lo que te puede llevar a la esclavitud es el narcocapitalismo, que es el neoliberalismo con turbo. Pero incluso los economistas liberales, los de verdad, no Milei, han puesto en duda los postulados del neoliberalismo. Y puedes leer 23 cosas que no te dijeron sobre el capitalismo, por ejemplo, de un economista liberal que a mí me parece maravilloso y que te explica por qué el neoliberalismo es un problema. Y hoy se está reevaluando el neoliberalismo, por cierto, y hay alguna cosa que la que quería yo hablar alguna vez sobre este tema, pero bueno. Como se nos hace tarde, qué barbaridad, no he hecho nada hoy más que estar hablando de otras cosas, pero bueno, vamos a hacer rápido, una preocupación que tengo y que es la del INAI. Verán ustedes, el INAI, como otras muchas instituciones mexicanas, de las últimas décadas, fue un logro de la oposición de izquierda. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Los críticos de la izquierda exigíamos y seguimos exigiendo al gobierno que sea transparente. ¿Qué haces tú con el presupuesto? Pues me lo gasto, ¿cómo? Pues como yo quiero. No, a ver, dime, ¿en qué quiero ver las facturas? Quiero poder
fiscalizar a mi propio gobierno, saber dónde se gasta el dinero, de dónde sale el dinero, cuánto dinero hay, quién se hizo, por qué se le dio este contrato a esta persona, no a esta otra, o a esta empresa, no a esta otra, en fin, todo eso que crea la transparencia necesaria para que un gobierno no sea autoritario. ¿Sí? Un gobierno opaco indefectiblemente lleva al autoritarismo y a la corrupción, porque donde hay va a venir gente que robe. Si hay dinero libre, va a venir gente que robe. No todos los que están roban, probablemente, pero de que los va a ver, los va a ver. Y donde hay controles, los hay. Lo que pasa es que afortunadamente con los controles los pescamos. Aquí en España se pescó así a un asesor o segundo de a bordo de un ministro socialista de Ábalos, en el caso Coldo, que está en este momento andando, como se pilló al novio de Isabel Díaz Ayuso, y como se ha pillado a muchas personas que han hecho fraudes, pero que como hay controles y hay un tribunal de cuentas estrictísimo en España, pues puede pillar muchos casos. Yo no sé si, supongo que la gran mayoría, pero evidentemente no todos. Bien, entonces en México no teníamos forma de fiscalizar al gobierno. El gobierno era todopoderoso y tú callabas y obedecías, o te daban además, luego te mandaban a los del garrote, como hacen ahora. Y entonces se logró que se hiciera el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque esa es la otra. Los datos personales de los mexicanos pues, no tenían ninguna protección adecuada hasta que se creó el INAI. Como tantos otros instituciones independientes, porque es independiente, es un organismo descentralizado que no depende directamente de los caprichos del gobernante, pues el INAI permitió descubrir incluso casos de corrupción, saber por qué ahí se le están dando contratos a gente a la que no se le deberían dar o se favorece a los parientes, amigos o cómplices, en vez de buscar que se le den los contratos del gobierno a las personas que más eficazmente pueden realizar las obras que necesita la ciudadanía. No es el instituto perfecto, pero funcionó. Y el gobierno de López Obrador se propuso destruirlo y el gobierno de Sheinbaum ha informado que lo va a acabar de destruir. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nadie va a tener forma de conocer la información interna del manejo de los recursos del gobierno. Esto es parte del golpe de Estado lento que ahora ha acelerado. Pero hay un punto que yo quería comentar porque me lo encontré como a un lado de la discusión principal, y es que la comisionada del INAI, que todavía creo que lo es, Julieta del Río Venegas, dijo que si Morena logra desaparecer los institutos de acceso a la información en el país, más de 14 millones de registros personales en la Plataforma Nacional de Transparencia estarán en riesgo. Es decir, datos personales que identifican a 14 millones de mexicanos, más del 10% de la población, y nadie sabe quién se va a hacer cargo de esos datos. El gobierno se hará cargo de cuidar tus datos, pues no es buena idea, porque cuando el gobierno tenía nuestros datos nos presionaba un montón. A un actual funcionario del gobierno, el López Obrador, lo recuerdo cuando nos espiaban las llamadas telefónicas, porque oías, además luego los oías hablando, y oías los clics de las llamadas telefónicas intervenidas cuando la telefonía todavía no se había digitalizado en México, sino que se hacía todavía mediante relevadores. Yo alguna vez vi cómo se hacía la telefonía, era extraordinaria. Había un relevador que era tu número telefónico, tu línea telefónica en concreto. Entonces, cuando tú solicitas información al INAI, tienes que dar tus datos, pero el INAI protege tus datos para que aquellos cuyos datos te dan no se enteren que andas tú de metiche y te vayan a aflojar los dientes de una patada, si bien te vale. Y ahora todos esos datos van a quedar en manos del gobierno de Sheinbaum. No solo se va a perder el acceso a los datos del gobierno, a los que debería tener derecho todo ciudadano para fiscalizar a su propio gobierno y hacer que la democracia sea efectiva, sino que además los datos de los que han pedido información sobre los atropellos de los gobiernos anteriores
del PRI, del PAN y de Morena, o sea, del PRI 2.0, ahora los datos de esas personas van a quedar en manos de Claudia Sheinbaum. Qué bien, ¿no? ¿Verdad? En verdad, nos da una enorme alegría saber que para allá vamos. Golpe de estado lento, se burlaron de mí, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que íbamos, y sabemos que vamos a hablar precisamente de la marquesa de Châtelet y su trabajo como experimentadora, como teórica de la física, cuando la física nacía de manos de Newton ya en serio, y la gran traductora, por cierto, del propio Newton. Así que nos vemos dentro de unos 7 minutos. Libre, fuerte, independiente, apasionada, rebelde, extremadamente inteligente y llena de preguntas. Es un resumen, si bien insuficiente, al menos básico, para conocer a Émilie du Châtelet, una de las figuras relevantes de la Ilustración francesa, matemática, física, filósofa, lingüista y feminista. Vista con una mirada simplemente frívola, lo más destacado de la vida de Émilie du Châtelet fue una serie de aventuras amorosas que disfrutó con la complacencia o al menos la simulada ignorancia de su marido. Los años que fue amante de Voltaire bastarían para darle un lugar en la historia de esos años en los que el pensamiento se iba liberando de antiguas ataduras. Pero ella misma se rebeló contra esa fácil visión cuando le escribió a Federico el Grande de Prusia: «Juzgadme por mis propios méritos o por la falta de ellos, pero no me veáis como un simple apéndice de este gran general o ese gran sabio, esta estrella que brilla en la corte de Francia o ese autor famoso. Soy, por mi propio derecho, una persona completa, responsable solo ante mí por todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que hago». El camino que llevó a esa postura comenzó con el nacimiento de la hija del barón de Breteuil el 17 de diciembre de 1706 en medio de la turbulencia de la Revolución Científica y con ella del pensamiento ilustrado. Su nombre completo era Émilie Le Tonnelier de Breteuil. El barón, su padre, que ocupó un puesto en la corte de Luis XIV, observó que su hija era extremadamente inquieta, interesada en cuanto le rodeaba y una fuente incesante de preguntas. La educó en latín, italiano, griego, alemán e inglés y ella aprovechó a los amigos de la familia para expresar y desarrollar de modo autodidacta su pasión por las matemáticas. La libertad que anhelaba pasaba por un buen matrimonio con un caballero que no le pusiera fronteras a sus intereses y gustos y encontró al candidato ideal en el marqués Florent Claude de Châtelet-le-Mont, con el que se casó en 1725, convirtiéndose así en marquesa. Ella tenía 19 años y él 34, y los diversos lugares donde vivieron, especialmente París, influyeron en los gustos estéticos y las pasiones intelectuales de la joven esposa. Tuvieron 2 hijos en rápida sucesión y un tercero poco después, que vivió apenas un año. Era 1734 y Émilie, además de cumplir con sus obligaciones como marquesa de Châtelet, había tenido una agitada vida sentimental por la que habían pasado al menos 3 amantes, asunto por lo demás común en esa época para la gente de su posición social. Pero además había contratado a diversos sabios de la época para que le enseñaran matemáticas, a frecuentar reuniones de intelectuales, matemáticos y físicos como las llevadas a cabo en el Café de Gadot, que sin embargo tenía prohibida la entrada a mujeres. Émilie optó por vestirse como hombre y aunque todos sabían quién era y no engañaba a nadie, le franquearon la entrada, convirtiéndole en habitual de las reuniones porque sus aportaciones siempre eran bienvenidas. En 1733 había conocido a uno de los personajes fundamentales del pensamiento de la Ilustración, con quien inició una relación amorosa y reanimó sus intereses intelectuales y científicos: Voltaire, que se refirió a ella como la mujer que en toda Francia tiene la mayor disposición para todas las ciencias. Émilie y Voltaire se instalaron en una casa en Cirey, propiedad del marido de Émilie, quien aceptó la situación de buen grado y se ocuparon de estudios científicos, especialmente sobre las propuestas de Newton referentes a la gravedad, que no eran aceptadas en una Francia que prefería a Descartes.
filósofo que no aceptaba la existencia del espacio vacío y explicaba la atracción gravitacional como vórtices en el éter que todo lo llena. Voltaire y Émilie consideraban que la evidencia se inclinaba hacia la explicación de Newton y dedicaron largo tiempo a estudiar el asunto. Ambos participaron independientemente, ella sin hacérselo saber a su amante, en un premio de la Academia de Ciencias sobre el fuego y su propagación que finalmente fue ganado por el matemático Euler. En 1738 se publicaban sus Elementos de la filosofía de Newton, una obra de divulgación de las ideas de Newton que, pese a ser firmada solo por Voltaire, aclaraba en el prólogo que era una obra a 4 manos con Émilie du Châtelet. Por entonces también se publicaba la traducción al francés de La fábula de las abejas, obra sobre moral de Mandeville, donde la científica aprovechaba también el prólogo para establecer su reivindicación. Siento todo el peso del prejuicio que nos excluye de manera tan universal de las ciencias. Es una de las contradicciones de la vida que siempre me ha asombrado, viendo que la ley nos permite determinar el destino de grandes naciones, pero no hay un lugar donde se nos enseñe a pensar. 2 años después, Émilie du Châtelet publicaba su obra personal principal, Fundamentos de la Física, donde hace la defensa de la posición newtoniana con apoyo en Descartes y Leibniz. En ese libro, sin embargo, no solo se dedica a asuntos eminentemente científicos, sino que presenta su propia visión sobre Dios, la metafísica y el método científico, con las reflexiones producto de su trabajo en el laboratorio que había instalado en Cirey y donde también se situaba como una innovadora en cuanto a la defensa de las hipótesis como bases para el trabajo científico. Por esos años se daría tiempo además para escribir su Discurso sobre la felicidad, una reflexión autobiográfica y moral sobre la naturaleza de la felicidad, especialmente la de las mujeres. Hacia 1747 Émilie había dejado su romance con Voltaire, pero no su amistad con él. Se había enamorado del marqués de Saint-Lambert e intensificó el trabajo en un proyecto que le había ocupado muchos años. Una detallada traducción al francés de la obra magna de Newton, Los Principia Mathematica, acompañada de abundantes comentarios algebraicos clarificadores de la propia traductora. Nunca lo vería publicado. En 1749 quedó embarazada de su nuevo amante, aunque Voltaire le ayudó a convencer a su marido legítimo que él era el padre del futuro bebé. A los pocos días de nacer su cuarto hijo, Émilie du Châtelet murió inesperadamente. Era el 10 de septiembre de 1749, con apenas 43 años de edad. Voltaire le escribió a un amigo relatando el acontecimiento. No he perdido a una amante, sino a la mitad de mí mismo, un alma para la cual parece haber sido hecha la mía. 10 años después se publicaba al fin la traducción de Émilie, que es hasta hoy la única traducción al francés de la obra cumbre de Newton. No ha hecho falta otro. Si fuera rey, escribió Émilie du Châtelet, repararía un abuso que recorta, por así decirlo, a la mitad de la humanidad. Haría que las mujeres participaran en todos los derechos humanos, especialmente los de la mente. Pues esa es la historia de Émilie du Châtelet, la curiosísima, peculiar mujer, una de las grandes mentes de su momento y una de las que abrieron caminos. Sin duda alguna abrieron caminos porque la aportación que hizo fue tan sólida que era imposible hacerla de lado. Y esa es, desafortunadamente, a veces es la única forma en que un grupo, y en este caso las mujeres, pueden abrirse camino, no solamente mediante sí que es importante protestar y denunciar una situación desagradable, pero sobre todo cuando te pones al frente y dices, es que yo tengo esta aportación y tengo esto y tengo esto y tengo esto, pienso en Cecilia Penga-Poshkin, por ejemplo, nadie puede decir no es cierto. Y entonces es el paso que se da para tirar las puertas. Las puertas se tiran muchas veces así y quizás no debería ser así, pero hay hermanitos, así es y tenemos que aceptarlo. He leído a Belga Jean Rey, no, tengo conocimiento sobre artes marciales, poco soy fan de Bruce Lee, pero no sé nada. ¿Por qué los gobernantes de Cuba no han hecho nada para generar ingresos? ¿Son tontos o de plano perezosos? Yo creo que son vagos y son inútiles, no saben. Mira, la izquierda revolucionaria siempre tuvo este problema y lo he repetido muchas veces y lo voy a repetir 1.000.000 de veces más.
se preparan para la toma del poder, ¿no? Entonces aprenden a disparar y aprenden a echar bombas y aprenden a hacer propaganda y aprenden a moverse por la clandestinidad y todo esto lo tienen bien estudiado, ¿no? Pero no saben qué hacer con el poder una vez que lo tienen. Entonces lo manejan mal. Generalmente las revoluciones manejan mal el poder. Y los resultados son los que tenemos, ¿no? En Francia tienes, primero que nada, el Imperio de Napoleón y luego la restauración monárquica. En Cuba tienes lo que estás viendo, en la Unión Soviética tienes lo que estás viendo, en China tienes lo que estás viendo, el paraíso hipercapitalista dictatorial con un falso comunismo y desigualitario hasta el extremo. ¿Cómo lo ponemos? Mira, vamos a algo que yo precisamente quería comentar hoy. La indispensable rebeldía. Yo soy, y esto lo reconozco, lo admito, y a muchas personas les parece horroroso. Yo soy un reformista. Es lo peor que puede ser. A ojos de los marxistas, los reformistas son los blandos, los guandengues, los que no se van a los disparos y a las cosas bonitas y a ser muchos huerfanitos del enemigo, ¿no? O si no, cuando te llevas a los niños también de frente, pues bueno, son bajas colaterales de la revolución. Yo soy un reformista. Yo creo que si se llega al poder mediante mecanismos democráticos, se pueden hacer cambios más duraderos y profundos que con una revolución. Siento que el desarrollo de las democracias ha sido mucho más eficaz que las revoluciones desde 1776 hasta hoy. De 1789 hasta hoy. En Estados Unidos lo que hay no es una revolución, sino una guerra de independencia, es una cosa totalmente distinta. Las guerras de independencia son legítimas absolutamente cuando existe una asimetría colonia-metrópoli, no cuando quieres ser independiente porque me levanté con ánimo de que los míos sean mejores que los que están del otro lado de la calle. Es otra cosa. O sea, no es lo mismo la independencia de los países hispanoamericanos que la independencia de Cataluña, por favor. Pero, si se llega al poder mediante mecanismos democráticos, los cambios que haces, primero que nada, se hacen por consenso. Y segundo, el ciudadano los hace propios porque no son de aquellos, sino son de todos, porque todos votamos. Con todos los efectos de la democracia esto es cierto. Ramón Rubial fue un señor que fue un hijo de albañil, que aprendió a ser tornero, fue obrero tornero, trabajó en astilleros, fue un obrero del metal, que al mismo tiempo fue sindicalista y acabó terminando entrando al Partido Socialista Obrero Español y siendo senador por el PSOE, siendo presidente del PSOE durante 23 años, y además de ser presidente de Euskadi, del País Vasco, lehendakari vasco, el primer lehendakari de la democracia. Y Ramón Rubial, que es un sujeto al que en el Partido Socialista se le tiene un altísimo concepto, dijo alguna vez, en democracia la revolución se hace en el BOE. ¿Qué es el BOE? El BOE es el Boletín Oficial del Estado. Todos los países democráticos que tienen una legislatura, tienen un diario oficial, tienen un diario de actas donde se publican las leyes que se han expedido. En España es el BOE, el Boletín Oficial de la Federación. ¿Qué significa esto? Que cuando en el BOE pones la igualdad de la mujer, se vuelve ley y lo aceptan todos. Los que no lo aceptan lo pasan muy mal, pero se joden. Cuando estableces el fin de la persecución contra los homosexuales que había emprendido de manera brutal la dictadura franquista, le das vida a millones de personas que estaban sufriendo. Cuando estableces la jornada de 8 horas, se queda porque al final todos la quieren. Y al final, los mismos que se oponen a ella, o se oponían a ella en su momento, los propios empresarios, se dieron cuenta de que al final no era para tanto. Si trabajaban menos, pero se producía igual y ellos ganan dinero. No hay empresario que pierda. O bueno, los hay, pero son tontos como Donald Trump.
capaz de quebrar 2 casinos. Eso es una hazaña que en cualquier club de industriales te lo van a decir, es de carcajada. Bueno, si yo soy un reformista, ¿por qué me encantan los rebeldes? Los rebeldes que gritan más duro, y mientras más jóvenes, mejor. ¿Por qué dije que no hay que ser demasiado duros con los chicos que le echaron sopa a una de las obras cumbre de la historia de la pintura? Son los girasoles de Van Gogh. Porque esos que no pueden esperar, esos que son terriblemente apasionados, son necesarios para cambiar el mundo. Y te voy a poner ejemplos. Mira, yo soy muy fan de los grupos de punk callejero, de punk brusco, de anarcopunk, o le llaman también folk callejero, le llaman como les da la gana, cada grupo le llama como le da la gana. Pero aquí tenemos arriba a la izquierda, tienes a Chumbawamba, que fue el gran grupo anarco, que de hecho tengo tanta cercanía con él, que pude hablar con su líder, con Bob Whaley, que es el que allí aparece de pelo rojo arriba a la izquierda. Pude hablar con Bob Whaley cuando estuvieron usando música de Chumbawamba los nazis de Desokupa. Grupos como Railyard Ghosts, que son los que están abajo de Chumbawamba. Grupos como Junkyard Dogs, que son las 2 chicas que están abajo a la derecha de Chumbawamba. Y hasta abajo un grupo absolutamente impresionante que es ahí, ¿cómo se llaman? Ahora me acuerdo. La voz de ella es espectacular. Esto en el mundo del punk más de calle y de absoluto rechazo al sistema. Y me encantan. Bridge City Sinners, los pecadores de la ciudad del puente. Bridge City Sinners, los de hasta abajo a la derecha. Luego, lo mismo me pasa con el punk celta o rock irlandés, le ponen de distintos nombres, como ustedes quieran. Arriba a la izquierda están mis grupos absolutamente favoritos, que es Blackwater County, cuya cantante Shannon Byron, cada día es más estrafalaria y extravagante, ya tiene una pierna totalmente tatuada y va por la otra, pero canta como Dios la niña, es maravillosa, es un gusto oírla. Abajo a la derecha de ellos están los The Rumjacks, a la izquierda están los Cloverhearts, que además son italianos, el cantante es irlandés, pero los otros son italianos, o O'Reilly's and the Paddy Hats, que son, no me acuerdo ni de dónde son O'Reilly's and the Paddy Hats, porque el punk celta lo hace cualquiera que no sea celta, y siendo rock irlandés no necesita ser irlandés para hacerlo. ¿Por qué me gustan todos estos grupos? Porque si no partes de esa rebeldía que yo también conocí, de esa indignación, de ese rechazo a un mundo que está mal, no vas a poder hacer nada por cambiarlo. No te vas a interesar siquiera por cambiarlo. La mayoría de estos probablemente nunca van a civilizarse. Pero muchos sí lo van a hacer. Con el tiempo, con la información, con la contextualización, con el ejercicio de la razón, te vuelves más reflexivo, más realista, que puede ser muy deprimente para los rebeldes más tensos. Pues sí, la realidad es la que se impone, y si tú no trabajas en los términos de la realidad, vives alejado de ella. Pero el fondo de lo que me ha movido a mí toda mi vida y de lo que mueve a estos grupos es exactamente el mismo. Simplemente que yo he evolucionado mi rebeldía hacia otros lugares donde creo que es más útil. Puedo estar equivocado, puedo estar profundamente equivocado, como reformista que soy. Y puedo estar en contra de la revolución que muchas veces proclaman ellos mismos. Chumbawamba lo hacía, ¿no? Puedo discutirlo con ellos, podemos dialogarlo. Pero la actitud de no aceptar un mundo imperfecto, de plantearse la necesidad de cambios, de evoluciones, de mejoras, de no aceptar la realidad simple y sencillamente sentaditos y sonriendo, como lo hace sobre todo la derecha más boba, no va conmigo. Y prefiero oír un grupo de anarcopunk
que oír a los que están bien contentos con el mundo y haciendo solamente cancioncitas de amor. Cuidado, me encantan las canciones de amor, pero no puedes hacer solo canciones de amor. Es lo que hace que Taylor Swift me resulte un poco agobiante. Creo que para hacer la revolución en el BOE primero tienes que soñar en la otra revolución. ¿Qué pasaría si cambiáramos todo el mundo? Sería genial, podríamos hacer un montón de cosas. Vale, y si no se puede, ¿qué hacemos? Plan B. Bueno, un partido y ganamos las elecciones y legislamos. Y cuando legislamos, ir hacia atrás en las revoluciones es muy fácil. Vuelvo a decirlo, en la francesa, en la soviética, y es muy probable y muy triste que lo poco que tuvo de bueno la Revolución Cubana se vaya a perder el día que finalmente se les caiga el teatrito y el circo a los vagos del Partido Comunista Cubano. Y que los cubanos pierdan aquello que, bueno, por lo menos tenían de educación, aunque fuera con indoctrinación. Podías quitarle la indoctrinación y mantener una educación pública para todos, mantener una buena sanidad pública, que ahora no la tienen porque no hay insumos, porque la economía no funciona. Una cultura que ya en 1991 se había perdido. Yo cuando fui en el 92 fue una feria de libros, hacía años que no se hacía la feria de libro en Cuba. La gente tenía hambre de libros. Hambre literalmente de libros, porque no podían, ni Cuba producía libros, ni se dejaba que entraran, ni las importaban. Cuando llegamos nosotros con un montón de libros y hoy docenas de autores más, la gente estaba enloquecida. Subastaban libros y la gente los compraba. Eso lo dio la Revolución Cubana. Pues hasta eso se puede perder por la estupidez de la revolución. Entonces, esa es la razón por la que yo les digo, a mí me siguen gustando los rebeldes, me parecen indispensables, y ya me encargaré después de dialogar con ellos a ver si podemos civilizar a algunos y hacerlos pasar para el lado donde no se puede cambiar todo de un golpe, pero los avances son absolutamente innegables. O por lo menos así lo veo yo. ¿Qué me dicen? ¿Por qué Morena tiene un comité internacional en Cuba? ¿Piensan en extender su pendejismo? A ver, Cuba trató de extenderse por toda América Latina, menos México. Ahora México querrá hacerlo, ¿por qué no? El like de nuevo, sí, muchas gracias. Somos 187, no está nada mal, pero solo 46 likes. Hay gente que pone a China como ejemplo de éxito socialista, pues no. ¿Tú crees que los trabajadores de las empresas de Shanghái hoy tienen los derechos laborales que tiene un obrero en Alemania, sindicalizado en el AG Metal, en el sindicato más grande de Europa, más poderoso? IG Metal, perdón. ¿Tú crees que puede hacer una huelga alguno de los trabajadores de los millonarios protegidos por la cúpula del Partido Comunista Chino? Hombre, por favor. Si te han tenido a un hijo por pareja y te han mantenido vigilado por si no tenías más hijos. Eso es el éxito del socialismo. Pues eso no es socialismo a mi vista. Eso es una dictadura más. Le pueden poner el nombre que quieran, pero es una dictadura. No es un éxito de nada. Y si me dices que es porque se dice que han acabado con la pobreza en China, ¿qué diré? Que también había muchas plantaciones donde los esclavos no eran pobres. Tenían mucha comida, tenían buen trato, tenían unas casas razonablemente decentes y les daban la ropa que necesitaban. Y eso nunca le ha bastado al ser humano. ¿Para qué generar ingresos en Cuba? Para eso está su comité mexicano. Bueno, ¿sabes algo sobre la edición de genes? Sí, y al mismo tiempo, ¿a qué te refieres? Al CRISPR, a los distintos métodos que hay de edición genética, de creación de transgénicos, etc. No. ¿Cuál sería para usted un país asiático modelo a seguir? Veo que usted cuando habla de modelos de éxito normalmente habla de los modelos de la socialdemocracia europea. Pues sí, porque no hay un país asiático que tenga un sistema que a mí me seduzca, ¿no? Ni las dictaduras de Singapur, ni la dictadura china,
Y el problema fíjate, siendo Japón un país que ha tenido un modelo fundamentalmente socialdemócrata, socialmente ha fallado muchísimo. Entonces tienes un desastre social que yo no sé si algún día va a estallar o no, pero donde la gente no vive feliz, no vive satisfecha, donde todo es extremadamente caro y tienes que vivir en 5 metros cuadrados y ya te das de santos si consigues si consigues una habitación así, una vivienda así, en grandes lugares como Tokio, donde la natalidad va hacia abajo, donde las relaciones de pareja son problemáticas o rechazadas incluso. Entonces, creo que ha habido un problema social que no lo hace como una sociedad ideal, y por otro lado es una sociedad profundamente racista. Entonces, pues sí, lo que veo la socialdemocracia europea, porque es la que veo que ha sacado a más gente de la miseria sin quitarle la libertad, permitiéndole la participación y arriesgándose a cosas como tener a Víctor Orbán. Pero ese riesgo es parte de la democracia, y solo se le puede conjurar y vencer mediante la democracia, creo yo. Dicen, muchos comunistas con Marmesilla dicen que es mejor China que la decadente Europa gobernada por la izquierda indefinida. ¡Ay, qué bonito! Nos llamó la izquierda indefinida. Pues que se vaya a China. A ver cuánto tiempo aguanta, porque en China no va a poder hacer un canal de YouTube donde diga lo que le salga del forro de los aquellos. En China no puedes. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera vas a tener YouTube. En serio. Una de las barbaridades más grandes de la izquierda que estorba en el mundo occidental ha sido generarse unos mitos fabulosos sobre lo que ocurre en el mundo marxista. Los mitos que había sobre el maoísmo, los mitos que había sobre Stalin, los mitos que había sobre la Unión Soviética en general. Cuando tú oías a la gente hablar sobre la Unión Soviética, es que era el paraíso 2.0, el paraíso con turbo, el paraíso en modo master, en modo Grand Wizard. Era lo máximo, la gente era feliz, trabajaba poco, se divertía, tenía deportes, tenía entretenimiento, era libre de opinar, ponía a sus gobernantes, vivía una vida luminosa. Te acercabas un poco a la Unión Soviética y decías, no, esto no. Y además matan gente, ¿no? Por sus ideas. Como no tengas las ideas correctas, vas jodido. Mira, yo tenía 14 o 15 años, cuando se suscitó una discusión así en el bachillerato en el que yo estudiaba. Y yo hice una pregunta que afortunadamente el profesor tuvo la decencia de contestarme honradamente. Dije, oye, si una fábrica en Cuba, yo no sabía que no hacían fábricas en Cuba, porque de eso se encargaba el resto del universo socialista, en la División Internacional del Trabajo, que se habían inventado los soviéticos. Si en una fábrica de Cuba llegan 10 televisores, que venían todos creo que de Checoslovaquia, ¿a quién se le da? ¿A los 10 trabajadores más productivos o a los trabajadores que son más fieles al partido? Me dijo, bueno, pues se le van a dar a los que son más fieles al partido. Dije, perfecto. Yo no juego a eso. Yo no juego a eso. Porque la libertad de pensar es la libertad preexistente, necesaria para todas las demás. Así que bueno, vamos a hacer más cosas porque tengo un montón hoy y ya no vimos ni la 10ª parte. Bueno, algo horrible que vi, el turismo siniestro. Hace tiempo, yo tengo ganas de hacer dos, por mi interés además enorme en la Segunda Guerra Mundial. Hay 2 lugares que tengo unos deseos enormes de visitar. Uno son las playas de Normandía, sobre todo porque me emociona la idea de ver familias en la playa bañándose y jugando a la pelotita, y a jóvenes ligando y a señores gordos corriendo así por el borde del agua, que en todas las playas del mundo hay unos señores gordos ya mayores que corren el borde del agua sin meterse nunca al agua y sin quemarse los pies con la arena. Y van y vienen, señoras también, señores y señoras. Y pensar que allí dejaron la vida a miles de personas porque todos nosotros, usted también,
no estuviera bajo la bota de los nazis, ¿no? Me parece impresionante, además de que es la operación aeronaval más grande de la historia y la más grande que va a ocurrir jamás, porque ya no son posibles, ni necesarias, ni viables militarmente, operaciones aeronavales como fue el día de la operación Overlord. Y el otro lugar que quiero visitar es Auschwitz, porque el horror hay que verlo de frente, yo creo, y por honrar tanto a las personas que fueron brutalmente asesinadas como a quienes se rebelaron, y hubo rebeliones en Auschwitz, y a quienes los manejaron, ¿no? He hablado alguna vez de uno de los héroes polacos que se hizo detener para ser recluido en Auschwitz para ver cómo estaban sus compañeros. Luego estuvo logrando que se escaparan varios, organizó varias fugas, y luego, pues ya cuando se cansó, pues ya se fugó él, y fue el primero que le avisó al mundo del exterminio del Holocausto, sobre todo del Holocausto judío. Entonces quiero visitar Auschwitz, pero hace tiempo veo quejas de la gente que va a Auschwitz y se hace una selfie. Y yo estoy a favor de los selfies, pero no estoy a favor de los imbéciles. No, el problema no es el selfie, el problema es el imbécil que tiene el telefonito. Que se ríen, como los que se hacen selfies con un muerto, ¿no? Esto los he visto, y tú no tienes una sola dimensión de lo que es la realidad humana. Y que van a Auschwitz como de juego, sin darse cuenta, sin dimensionar, y probablemente por desinformación, culpa de sus padres, culpa de sus profesores, culpa de su sociedad, sin dimensionar lo que están viendo, lo que hubo allí donde están caminando. Y el otro día me encuentro, y a los uruguayos esto, que sé que hay 2 o 3 por allí, les va a caer. Una agencia de viajes, me cercioré de que fuera real, porque lo primero que hizo un amigo, Julio Arrieta, lo primero que dijo es: esto es un fake. Dije, no, desafortunadamente no es un fake. Una compañía de turismo de aventura uruguaya ofrece: súmate a este viaje donde predomina la historia, la naturaleza y las emociones, un trekking al avión de los Andes. El avión de los Andes es el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que cayó precisamente en los Andes, y donde se produjo el caso del equipo de rugby que los sobrevivientes tuvieron que consumir la carne de los que habían fallecido para poder sobrevivir durante un tiempo extraordinario. Es un avión que no fue encontrado por todos los intentos que se hicieron. Sabiendo la ruta que seguía el avión, no se le encontró, y tuvieron que llegar 2 de ellos a un lugar civilizado para decirles que los otros siguen allá arriba, pues están comiendo a los otros, pero pues, chicos, que hay que sobrevivir, y se acabó. Y pues el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya en el que viajaban, era un charter, iban a jugar era un equipo de rugby universitarios que viajaban de Uruguay a Chile precisamente a jugar un partido de rugby. Y el avión ahí está, y todavía están ahí los restos de algunas de las personas que fallecieron. Del 7 al 15 de febrero vas a poder acompañarnos a esta aventura que nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y la amistad mientras exploramos el corazón de la cordillera andina. Pedimos más información sobre este viaje por interno y ponían un teléfono. Esto no es objeto de turismo. Yo me pregunto, ante lo de Auschwitz y ante esto, ¿qué tan mal estamos comunicando la historia? ¿No será que tenemos historiadores demasiado comprometidos con su relato o con su postura de historiadores como para meterse ellos entre la historia y el que los lee? Tenemos profesores que quieren más dar ideas que información sobre la historia. Porque cualquiera que conozca la historia de los Andes, yo la conocí primero con un libro que se llamó Vengo de un avión que cayó en las montañas. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Fueron las primeras palabras que Nando Parrado le dijo al campesino chileno que los vio de un lado al otro se las escribió
de un lado a otro del río, donde los vio, y el chiste campesino chileno volvió corriendo, y dice, hay unos tipos ahí que dicen que vienen de allá, y pues sí eran los chicos uruguayos del equipo de rugby, que ahí andan por ahí varios de ellos todavía. Y estuvieron en la película esta, La Sociedad de la Nieve. No es un lugar para hacer turismo, ¿no? No lo creo. No es un lugar para ir a ver. ¿Cómo se ha informado a los uruguayos de lo que ocurrió como para que alguien pueda poner este anuncio? O para que alguien se pueda hacer un selfie frente a las barracas donde sufrieron lo indecible millones de seres humanos, iguales a ti. Iguales a ti que cuando te pinchan para vacunarte contra la COVID. ¡Ay, me da! ¿Cierto? Hoy me tocó vacuna de gripe y COVID de este lado. Vi gripe, COVID. Tú que no aguantas nada, lo que sufrieron aquellas personas, algunos de los cuales consiguieron sobrevivir, yo he conocido alguno. No sé. Probablemente no tengo una reflexión más seria que invitar a la reflexión sobre esto, ¿no? Este turismo siniestro que de alguna manera incluso estuve a punto de hacer alguna vez en Londres, que era un recorrido por los lugares de Jack el Destripador. Porque la distancia en el tiempo es grande, no nos podemos permitirnos olvidar que aquellas 5 mujeres fueron destazadas bestialmente por un ser humano que se había desvestido de toda su humanidad. Y esto es aplicable a todos los delincuentes de los cuales vemos True Crime, y yo veo True Crime, pero nunca para hacerte un selfie junto al lugar donde sufrió muchísima gente, ¿no? No sé, es una invitación a la reflexión más que una reflexión en sí misma. Dice, ¿hasta dónde se le permite a la prensa mentir de manera descarada e impune respecto a un gobierno, como el caso de aquí en Colombia, y apararse en la libertad de expresión? Si no hay leyes que impidan la desinformación, hasta donde sea, lo mismo que está pasando en España. Y lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Si tú ves Fox News, es alucinante. No han dicho la verdad ni por accidente en los últimos 10 o 12 años. Armesilla es una antileyenda negra española y antileyenda negra soviética. El tipo es todo un personaje con serios problemas de honestidad intelectual. Sí, pero tiene un partido que encabeza él, cuyas listas encabeza él. O sea que lo que realmente le interesa, pues evidentemente, es conseguir el sueldaco. Que eso es muy importante. Cuando salió lo del partido y lo del sueldo, ya empecé a entender cuál es el mecanismo para obtener los votos que quiere para poder conseguir ese espacio y el sueldo, ¿no? Carla Sigoraya dice, lo de la jugadora de baloncesto es una excepción. ¿Cuántos chicos que se dedican al deporte son exitosos? Está bien una formación integral, pero ser ingeniero u otro, no todos tenemos que ser estrellas. No estoy de acuerdo. Yo solo digo que cuando has metido el trabajo y has tenido la suerte de que te reconozcan, has trabajo, talento, tiempo, son las 3 T's clásicas, ¿no? Has metido el trabajo, tienes el talento, has dedicado el tiempo y te dan la oportunidad, pues qué bien. Y si tienes todo eso, el mundo va a reaccionar para revivir a una liga absolutamente opaca como era la WNBA. Pero tienes que tener un plan B, siempre tienes que tener un plan B. Los grandes sueños, sí, pero lo que no te pueden decir es, como dice la marca creo que de Nike, impossible is nothing. No es cierto, trata de lamerte los codos. No es cierto, no todo es, no hay nada imposible. Hay muchas cosas que son imposibles. Y hay muchas cosas que son improbables. De todos los que se preparan como enloquecidos para ser estrellas del baloncesto, del fútbol, de lo que sea, del esquí, campo traviesa o el curling, solo muy poquitos lo logran. Son élites, son verdaderas élites.
Entonces, cuando alguien tiene el sueño de pertenecer a esa élite, es legítimo si quiere hacer el trabajo, tiene el talento y le va a invertir el tiempo. Pero tiene que saber que es posible que no llegue. Y ahí viene el baño de realidad, que está fundamentalmente a cargo de los padres. ¿Te voy a convertir en una estrella del baloncesto? No, mira, no, eso no se le hace a un niño. Te voy a dar los elementos necesarios para que seas una estrella del baloncesto si puedes. Pero te voy a exigir que tengas un plan B. Y yo, hablando de élites, yo todavía se lo decía a mi hijo, no hay una élite mayor que la de la Fórmula 1. Veíamos la carrera, el sprint antes de la carrera de Estados Unidos. Hay más reyes que corredores de Fórmula 1. No hay un deporte más elitista. Hay lugar para 20 en la parrilla de salida los domingos. Punto. 20. Solo 20. ¿Tú crees que no hay uno que sea casi tan bueno como el más malo de esos 20? Pues sí, muchos que quieren un volante en la Fórmula 1, pero no lo van a conseguir nunca. Podrán correr en otras categorías, o podrán no correr, o podrán dedicarse a la contabilidad o a la veterinaria, da igual. Pero cuando te pones una meta así, también necesitas un plan B. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Hace unas semanas mencionaste a la mal llamada época de oro del cine mexicano. Me dio curiosidad saber por qué es mal llamado, porque era malísimo. Fuera de cosas como la cinematografía del gran reconocido mundialmente Gabriel Figueroa, que era un tipo que era capaz de decirte, pues es que yo no filmo esto hasta que no esté el cielo como yo quiero. ¿Cuál fue? ¿Qué película? No me acuerdo qué película fue del Indio Fernández, que los tuvo parados 3 días hasta que el cielo era como don Gabriel Figueroa quería y entonces ya filmó. Claro, la escena es espectacular por el cielo. Pero fuera de él, las historias son re malas. Las actuaciones hay buenas, hay muy malas. ¿Aportó al cine mundial algo? Pues no. Que era el negocio de 4 amiguetes, los de Fuentes y los Aruesti y toda esta gente. Pero no fue nada que fuera más que un logro de barrio para los amigos, ¿no? Si las rancheras eran, cuando las ves hoy, salvo algunos momentos de actuación, como Pedro Infante, por ejemplo, todo era moralino, catoliquérrimo, la mujer abnegada, la madrecita, la tragedia horrorosa. No aportó nada al cine. Y no son películas que hoy se puedan ver desapasionadamente. Si sabes algo de cine, si has visto buen cine mundial, te quedas con Caifanes y te quedas con 3 o 4 películas más y ya, y Caifanes ya está fuera totalmente de la época de oro del cine mexicano. Pero si has estado viendo a mexicanos como a Cuarón o como a Del Toro, pues no es bueno. Era una idealización de un México visto desde ahora sí desde la burguesía si quieres, desde la élite, desde los que habían ganado, de los que lo tenían todo en los años 40 y 50, echando una mirada compasiva y paternalista sobre los millones y millones que nunca iban a llegar a ningún lado, a lo que estábamos destinados todos nosotros. No es nada bonito. Los sobrevivientes no están en contra de esto, ellos mismos van y organizan sus propios viajes. Pablo de Uruguay. Eso es distinto. Yo creo que eso es distinto porque ellos no te van a permitir frivolizar lo que ha sido la experiencia que tuvieron ellos. No lo sé, pero creo que no es lo mismo. Vamos a nuestros comentarios, que esta semana creo que les cambiamos de nombre a comentarios contestatarios. Bueno, pues sí, efectivamente le cambiamos de nombre y tenemos un montón de comentarios. Vamos a tratar de echarlos fuera lo más pronto que podamos, así que empecemos. Señorón, me encantan los que ya, pero este al menos pone su nombre, ¿no?
Si se precia de ser ateo, entonces ¿qué le importa lo que digan las distintas religiones? Esté tranquilo usted con lo que crea. Y le respondo yo, con gente como tú, fanatizada con chifladuras como las de Samael, y a diario borro comentarios idiotas de los adeptos de esta secta, paréntesis, como ven ustedes, esto está hecho en el video de la gnosis de Samael, que diario vienen los de la gnosis, no voy a estar tranquilo. Su renuncia a pensar es preocupante, entre otras cosas porque luego les da por reproducirse y educar a sus hijos en la imbecilidad profunda. Con razón se enojan conmigo, ¿verdad? Bueno, hablé de la fabada la semana pasada, entonces ahora tengo que dar clase de cocina. Entonces la fabada son básicamente frijoles charros, se hacen mucho en el norte de México, típico en las carnitas asadas, jeje. En lugar de ese frijol blanco son los frijoles bayos, que por lo que explica saben igual al blanco. Y pues los embutidos son parecidos también, aunque no los mismos. Y entonces, ni modo, mi parte de los fogones. O nunca has comido fabada o nunca has comido frijoles charros. Los frijoles charros se hacen con cebolla, ajo, cilantro, tomate, salchicha, longaniza y chile. Cosas que no lleva la fabada, so pena de muerte. Tú intentas eso aquí en Asturias y no sales de la cocina, ¿eh? Y los frijoles son enormemente distintos. El chorizo mexicano es un embutido crudo que lleva chile, mientras que el español es curado y ahumado. Y si lo quieres picante, hay gente que lo come picantísimo por aquí, es picante con pimienta, pimentón picante y a veces cayena. Los frijoles charros no llevan ni morcilla ni lacón o paleta. La alubia para fabada está certificada por un indicador geográfico de origen y tiene muy poco que ver con los frijoles pintos, que son más secos y pequeños. Y la fabada lleva azafrán y en todo caso una hoja de laurel. Pero fuera de eso son iguales, sí, hombre. Ay, hermanitos. Es zurdito, ya me está claro, yo soy zurdito. No, soy diestro, pero soy de izquierda. Es zurdito porque de una persona de derecha le quiere llamar fascista. Si Trump fuera fascista, en su mandato hubiera hecho muchas guerras y no las hizo. Ahora resulta que para ser fascista hay que hacer guerras. Mantuvo a raya Rusia, Israel, Corea del Norte e Irán. Fíjense muy bien, la gloria de Donald Trump es que mantuvo a raya Rusia, Israel, Corea del Norte e Irán. Obama compró el Premio Nobel de la Paz. Yo no estoy seguro que lo haya comprado. Es una estupidez que se lo hayan dado, pero no creo que lo haya comprado. Y realizó ataques en Libia, Pakistán, Somalia y Yemen, lugares donde también atacó, por cierto, Donald Trump. Pero le digo, que no lo dije yo, porque eso de llamarle a Trump fascista, me está acusando a mí, que no lo dije yo, analfabestia. Lo dijeron los generales Mark A. Milley y John Kelly. Nada sospechosos de ser zurditos, qué bobo eres. Trump no mantuvo a raya a nadie, al contrario, le dio alas a Rusia para continuar la agresión a Ucrania, le dio garantías a Corea para que siguiera con su programa nuclear y rompió el pacto que controlaba el programa de armas nucleares de Irán, que gracias a Trump se reanudó intensamente. Claro que siendo anónimo y amigo del fascista Trump, es difícil pedirte que te ajustes a los hechos. Y entonces me contestó, ahora resulta que la obligación de Trump es mantener raya a unos psicópatas como los presidentes de Rusia, Corea del Norte e Irán. Lo dijiste tú, criatura. No yo. Estados Unidos tiene problemas más serios que ocuparse de esos locos. Bueno, en los 4 años de Trump, esos países no declararon la guerra, sino hasta el gobierno zurdo de Biden. Te tengo una noticia. Ni Rusia, ni Corea del Norte, ni Irán han declarado la guerra a nadie. Luego me insultaba, así que tuve que borrar todo. Esto fue muy inteligente, muy interesante, y sí me llamó la atención. No sé si era mi mensaje, pero gustaría hacerle una pregunta, no hate. Ya, está bien que sean previsores. Usted en incontables ocasiones ha dicho que la filosofía no sirve para nada. Sin embargo, hay vídeos donde hace mención de las falacias lógicas, no, más bien de las falacias argumentales, pero bueno, para advertirnos de un argumento o pensamiento que es inválido. Por ejemplo, hay un vídeo suyo donde habla de la falacia de la generalización indebida. En otro, refutando a un apologista religioso, hace mención de la falacia de autoridad. Esos son 2 ejemplos que puedo recordar. Sí, hay muchísimos. El estudio de las falacias reposa sobre la lógica, una rama de la filosofía, ya empezamos, que comenzó con las refutaciones sofísticas de Aristóteles y que funcionan en contextos reales de argumentación. Entonces mi pregunta es,
Cuando usted habla de lo inútil de la filosofía, está refiriéndose a toda ella o a muchas de sus ramas. Si la filosofía no sirve para nada, ¿por qué emplea una rama de ella para refutar argumentos de otros? Le recuerdo que mi pregunta es planteada con respeto y admiración. Sí, no pasa nada, hombre. Mira. El estudio de las falacias comenzó con unos señores que se llamaban filósofos y que no usaron las herramientas especulativas de la filosofía. Actualmente la lógica está considerada dentro de las matemáticas, no de la filosofía. Aquí quiero agregar, se usan tablas de verdad y mecanismos para determinar que algo es una falacia. No es una cosa así como, bueno, nosotros nacemos para la realización eterna. No es una especulación así, son cosas objetivas. Y le digo, si yo uso algo que un filósofo hizo o dijo, no estoy validando la filosofía como disciplina. Nunca he dicho que un filósofo sea forzosamente tonto. Puede tener ideas agudas, simplemente que esas ideas también las puede tener sin estudiar filosofía y sin tener un título de doctor en filosofía. Tú ves el resultado y lo atribuyes a la disciplina. Yo no, porque no tengo la demostración de la relación causal, es decir, que la filosofía te vuelve inteligente. Si Aristóteles comenzó el análisis de las falacias, tú piensas que lo hizo porque era filósofo. Yo pienso que lo hizo pese a ser filósofo, porque aplicó tablas matemáticas de verdad muy distintas de lo que hacen sus otras obras especulativas y sin bases, cuando hace filosofía y se va por lugares muy raros como la República. Y aquí tengo que añadir, es que cuando no había ciencia, pues sí, Aristóteles hizo observaciones biológicas, pero las observaciones biológicas de Aristóteles no son filosofía, son biología. Y se hicieron observaciones matemáticas y se hicieron observaciones sobre la música, pero esas no eran filosofía porque estaban centradas en la realidad. A lo que le llamamos filosofía es otra cosa. Por cierto, voy a hacer un vídeo sobre eso, pero bueno, el caso es que está respondido, creo que bien. Me gustan sus vídeos regularmente, pero este no, el de Trump, vanguardia del fascismo. Es su opinión personal, pero señor, si no vive en Aurora, Colorado, como yo, no sabe en realidad qué está pasando. Entonces le explico. Trump se escora al fascismo, tanto que su antiguo jefe, esto es lo que decía el vídeo, Trump se escora tanto al fascismo que su antiguo jefe de las Fuerzas Armadas lo denuncia. Le digo, no es mi opinión, es lo que dijeron el alcalde y el jefe de policía de Aurora, que seguramente saben mejor que tú qué está pasando, lo mismo con el alcalde de Springfield, y los dos son republicanos. Lo siento, tu Hitler color naranja es un mentiroso compulsivo. Y me dicen, coincido en todo, cuando en la barbarie ayurvédica. Quizás el único disenso está en el concepto de avanzado, pero yo decía que la ciencia es más avanzada que la superstición. Yo usaría mejor eficiente, así se le quita ese sesgo positivista, imperialista y eurocéntrico que mencionas. De este modo las medicinas tradicionales son eficientes porque permiten mantener a cierto número de individuos lo suficientemente sanos como para que lleguen a una edad en que puedan reproducirse y evitar que la especie se extinga. Ya no respondí a esto, pero no tan eficientes como la medicina moderna que permite que siga viva gente que en otras épocas se moría. Aquí aclaro que las medicinas tradicionales no hacen nada porque la gente viva más tiempo. Es una creencia, no está demostrado. Con ese mismo criterio, el tecito de la abuela es mucho más eficiente que la homeopatía, que es apenas agua con azúcar. Al menos el tecito tiene la posibilidad de hacerte bien. Yo que vos usaría eficiente, digo nomás como para evitar críticas innecesarias. Y le digo yo, el progreso no es un mito decimonónico como te dijeron que era en clase de Pósmo. Es un hecho demostrable y nadie dice que sea irreversible, basta ver lo que los ayatolas han hecho en Irán para ver que podemos perderlo todo. Pero amontonar adjetivos sobre un hecho objetivo y con evidencias amplísimas es una pataleta de niño malcriado. Vivimos más, vivimos mejor, sabemos más, tenemos una moralidad menos tribal, vamos usando los recursos naturales mejor. Todo eso es progreso. Y no se trata de eficiencia, que es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos, que no tiene nada que ver. Se trata de que todo tiempo pasado fue peor, y quien vive en el pasado condena a los suyos a vivir peor, mientras que si viene al presente, vivirá mejor y sus hijos y nietos también. Y eso no es ni un sesgo positivista, ni imperialista, ni eurocéntrico. Un conocimiento más avanzado lo es objetivamente. Y si odias a los pueblos que generaron ese conocimiento
y ves en ellos el imperialismo que no ves en otros pueblos, y ves en ellos un etnocentrismo que no ves en otros pueblos, el problema es tuyo porque básicamente eres un racista. En España, me encanta, Elvis fue... En España la gran mayoría de la gente no tiene casas, las empresas son dueñas de muchas casas y cobran mucho el alquiler de las casas y el gobierno lo permite. El gobierno del PSOE que tiene una bronca con los signos gramaticales, bueno. El gobierno del PSOE que dice ser socialista solo le importa enriquecer a las grandes empresas y el pueblo cada día más pobre. Y digo, a ver, ¿qué ganas con mentir? Según las estadísticas, y las puedes consultar en Google, casi el 77% de los españoles eran dueños de su vivienda en 2022. Casi el 77% de los españoles, es decir, solo el 23% alquila. Me imagino que mientas para poderle pegar al PSOE como todos los fachas, anónimo y cobarde, esperando que no te pillen. Y te pillé. Saludos, Mauricio. Un placer escucharte. Te hago esta pregunta. ¿Crees que está pasando la islamización silenciosa de Europa amparándose en las constituciones occidentales, donde hay literal libertad de culto? Yo lo siento así desde hace más de 20 años. Gracias y saludos desde Quito. Y es que en Quito, por lo visto, les ha llegado el relato de que aquí, bueno, están a punto de ponerme un hijab a mí. Y le digo que es un mito. ¿Que los musulmanes tienen derecho a su culto? Pues sí. ¿Y? ¿Significa eso que los musulmanes son radicales islamistas que nos quieren imponer la Sharia? Pues no. Salvo una pequeñísima minoría, no es el caso, sin contar con que todos los países y la Unión Europea tienen en vigor protocolos y acciones contra el radicalismo terrorista. No es que haya algo horrible que está pasando a espaldas de los gobiernos. Eso es un espantajo racista de la ultraderecha y nada más. Y que puede dañar además enormemente a musulmanes que no son radicales, que no son islamistas y que quieren vivir en paz en una Europa a la que quieran y respetan y que son mayoría. O sea, así de sencillo, porque si no fueran mayoría, entonces ya habría otro problema. Y entonces yo decía, sobre todo esto pasa a los alquileres, me dicen, hay un plan para impedir que la gente forme familias y crezca la población. Se gastan millonadas en obras públicas inútiles y no pueden construir pisos cuyo coste recuperarían en venta o alquiler, no se lo cree nadie. Por supuesto se saltó la parte donde yo contaba, por ejemplo, en Asturias, cómo se va a invertir en la creación de vivienda social. Eso no le gusta, pero le digo yo, tienes razón. Es por eso que la población mundial ha disminuido en estos últimos 20 años de 6.503 millones de personas a tan solo 8.162 millones de personas. Y concretamente en España hemos bajado de 43.200.000 a apenas 48.800.000. Que no ha bajado. Ha subido. De todas las memeses de las conspiraciones, de todas las memeses de las conspiraciones, la de la reducción de la población es sin duda alguna la más pendeja, cretina, badulaque y pelotuda. Y sigo. Los azúcares añadidos se comenzaron a disminuir por órdenes de los gobiernos, no porque nosotros queramos comprar, lo que decía yo en el vídeo, es que pues, la gente te vende lo que quieres comprar. Entonces si empiezas, no, es que ya me asustaron con los azúcares añadidos, mis amigos como los nutricionistas que hemos tenido aquí, pues entonces ya no quiero azúcares añadidos, yo te vendo algo sin azúcares añadidos. Así funciona. Pero dice Juan de Battisti que no. Se comenzaron a disminuir por orden de los gobiernos, no del gusto de los consumidores. De hecho, hay países en donde conseguir bebidas sin azúcares que no sea agua es casi imposible, básicamente porque sus gobiernos no han hecho campañas al respecto. Decir que las empresas venden lo que el usuario quiere es lo que dicen psicópatas como Javier Milei. Yo le digo, ¿de verdad crees que venden algo que los consumidores no desean? Cuando tú compras algo, eres un títere de alguna forma de dominio mental. Cuéntanos. ¿Cómo es que te controlan para que adquieras cosas que no quieres tener? En el vídeo comento cosas como el marketing dirigido a niños y hay otros muchos trucos de publicidad y demás que evidentemente matizan las taradeces de Milei. Pero ponerse a las taradeces de los ultralibertarianos con taradeces conspiranoicas no es precisamente una buena estrategia.
Pero antes de decir nada más, dime por favor cómo es que las últimas 10 compras que hiciste fueron de cosas que no querías. Estoy esperando que responda. Esto fue hace 4 días, o sea que igual no lo ha visto. Si lo responde, lo veremos. ¿Y crees que en el capitalismo, donde la salud es un negocio y no un derecho a los pobres, los atenderán? Esto por lo que hablamos de los vídeos sobre salud en los Estados Unidos. Le digo, verás, el Reino Unido es capitalista y hay una salud pública como derecho desde que la fundó un socialista, Aneurin Vivan, que es la envidia del mundo. España nunca ha sido un país con una economía comunista y la sanidad pública funciona y atiende a todos por igual. Hoy, como digo, me acabo de... ¿Fue aquí? No, de este lado. Sí. Hoy me tocó vacuna de la gripe y aquí la de la COVID, que como no sangré, no me pusieron tirita. Quizás si en lugar de preguntar lo que la gente cree o chapotear en lo que tú crees, deberías informarte. La idea de que no hay esperanza fuera del marxismo ya está un poco oxidada. Esto quedó enorme, ¿por qué? Porque no lo hice pequeño. Poco se sabe de los brutales crímenes de Japón en la Segunda Guerra Mundial, de los que hablé en ese video. Poco se sabe porque Hollywood no produce películas sobre ese tema, quizás a manera de encubrimiento para no engañar la imagen de ese país, y mucho menos las atrocidades que en los Estados Unidos se han cometido, que Estados Unidos ha cometido atrocidades, pero como las del Imperio japonés o la de los nazis, no. No así con el Holocausto nazi, en el que se produjeron y se siguen produciendo muchas series. ¿Por qué en algunos casos ocultan y en otros difunden qué hay detrás de eso? Y le digo, no creo que haya nada detrás, sobre todo porque Hollywood no es una conspiración tersa y firme, sino un conjunto de empresas privadas que buscan ganar dinero y eligen temas que les permitan hacerlo. Y si no has visto las muchas películas que se han hecho en Hollywood sobre la guerra en el Pacífico, el problema creo que es tuyo. Empieza con Sands of Iwo Jima. Hay muchas películas sobre la guerra en el Pacífico Sur y la mejor no es británica, no es estadounidense, sino británica, y es el puente sobre el río Kwai. Y si la brutalidad del ejército imperial japonés no está bien retratada allí, no sé dónde está bien retratada. Y es una maravilla de película. Y terminamos. Ixtar 75, sentadito en un escritorio con aire acondicionado. En Asturias no lo necesitamos, ¿eh? Se ve muy fácil pedirle a un soldado israelí provocar bajas colaterales. No puedo ni imaginarme en un escenario real. Porque hablaba yo de las bajas, las masacres civiles que está cometiendo Israel. Y le digo, mira, pues sentadito en el váter con tu móvil, se ve muy fácil confundir las bajas colaterales inevitables. Desafortunadamente en las guerras hay bajas colaterales inevitables, pero una buena estrategia militar trata de reducirlas al mínimo, no de maximizarlas o de permitirlas, como ocurrió en Vietnam, por ejemplo, donde las bajas civiles eran más que las bajas militares, o en el caso de ahora en Gaza y en Líbano. Digo, sentadito en el váter con tu móvil se ve muy fácil confundir las bajas colaterales inevitables con el bombardeo en misericordia a blancos civiles que no son llevados a cabo, por cierto, por la infantería, ni tu fantasioso soldado israelí en una situación inevitable, sino como una decisión político-militar de los altos mandos que están cometiendo crímenes de guerra clarísimos. Venga, límpiate, te lavas las manos y te disculpas. Y con eso pues más o menos terminamos con los comentarios contestatarios de hoy, que sé que les ha gustado el asunto, no sé si me alargo mucho con ello, si sienten que son muy largos, pues me avisan y reducimos a que sean menos. Y quité un montón, porque yo me pongo a responder. Yo sí respondo, yo sí los veo, yo sí los oigo. Y luego sale peor. Pero ahí vamos. Bueno, si se colocan leyes para a la libertad de expresión para tratar de limitar los excesos de la prensa, entonces lo llamarán censura. No hay forma de salir de esto. No. Vuelvo a decir, siempre lo he dicho al hablar de libre expresión. La libre expresión no protege ni la mentira, ni el odio, ni las amenazas, ni las invitaciones a la violencia. Si no hay libertad absoluta en nada. Y la libre expresión tiene sus límites. Mentir, revelar secretos de alguien. Mi ejemplo de siempre, si estás en Arabia Saudí o estás en Irán y revelas que alguien es homosexual, le cuesta la vida. Ahí no estás ejerciendo tu libre expresión.
Entonces, la libertad de expresión tiene límites y no son censura. No son censura. Como tu libertad de andar por la calle en automóvil no te da la libertad de atropellar a nadie. Y si nos hace tan sencillo reconocer las limitaciones al libre tránsito en automóvil por las calles de tu ciudad o de tu país, ¿por qué nos es tan difícil entender que la libertad de expresarte y de publicar cosas también tiene ese tipo de limitaciones y también tiene semáforos, o debe tener semáforos y también debe tener lugares donde no puedes dar vuelta a la derecha porque le haces daño a otras personas o porque desinformas a la gente, y el derecho a la desinformación no es parte del derecho a la libre expresión? Yo quiero ver ese video sobre filosofía. Estoy recopilando para que vayan ustedes saboreándolo. Estoy buscando vídeos donde dicen qué es la filosofía. Y los vamos a poner todos juntos. Es descacharrante. Bueno, según yo, todas las ciencias se desprendieron de la filosofía. Pues no. No. Vivieron al mismo tiempo que la filosofía. Pero cuando se mide la circunferencia terrestre con el pozo aquel de Alejandría, que lo hace Eratóstenes, no está haciendo filosofía, está haciendo ciencia. Y cuando Pitágoras hace matemáticas, no está haciendo filosofía. Y cuando Aristóteles observa el desarrollo de los embriones de pollo en sus huevos, no está haciendo filosofía. ¿Ya? La filosofía es la especulación. Cuando empiezas a trabajar con la realidad, ya no estás haciendo filosofía. Y nunca se hizo, y siempre existió lo que se hacía por observación, desde los pigmentos para hacer pinturas rupestres hasta los métodos para hacer hachas de mano o puntas de flecha. Y conocer cuáles eran las piedras mejores para hacer esto. Entonces eso es el principio de la ciencia y no es filosofía. Yo creo que funciona mejor el cuarzo que el pedernal para hacer puntas de flecha. No sé, es imbécil, el cuarzo se rompe. No, entonces el talco es un mineral muy bonito. Si es un mineral muy bonito, pues el más suave de todos, no seas bobo. Usemos pedernal, usemos obsidiana, porque la observación sistemática de la realidad se ha demostrado que son más duros y cortan mejor. Eso no es filosofía, nunca lo ha sido, nunca lo fue. La domesticación de los animales y de los vegetales no se hizo con filosofía. Es un mito que les han contado y se lo han creído. En serio, no es cierto. Del mismo modo en que la astronomía no se deriva de la astronomía existía antes que la astrología, o al mismo tiempo que la astrología, eran dos observaciones totalmente distintas. Yo observo lo que pasa y luego yo veo las constelaciones y digo que influyen en la gente. Pues uno es una observación de lo que sí ocurre y otro es una especulación filosófica o mística o esotérica, que es lo mismo. No, la alquimia tampoco da origen a la química. Y no, la filosofía no da origen a todas las ciencias. Lo que pasa es que con los años a los señores que hacían ciencia y filosofía les llamamos filósofos y ya les endilgamos que todo lo que hacían era filosofía. Pues no. No. Son mecanismos distintos. Piensa, búscalo de Eratóstenes, vas a ver. Bueno. Amo cuando usas las expresiones de mi país, Argentina. Sí, lo malo es que lo imito bien. O sea, es un acento. El acento cubano y el argentino los imito bien. No los imito caricaturizándolos ni burlándome de ellos, sino porque tengo muchos amigos cubanos, muchos amigos argentinos, y al final se me pega, o se me pegaba. Tomando en cuenta lo absurdo de la mayoría de los comentarios, ¿qué le parecería nombrar a la sección los comentarios succionarios? No, es malvado, no. Me gusta la sección, más comentarios, me encantan los comentarios, bueno. ¿Cómo se podría controlar que los medios de comunicación tratan de generar pánico económico, desestabilización de un gobierno, etcétera? Pues eso es algo que está ocurriendo en Colombia con leyes que hagan que el fact-checking se convierta, que si te hacen un fact-checking, o sea, una comprobación de datos, de hechos, y los datos reales
los estás contradiciendo, te sancionen, como cuando te pasas un semáforo. Así de sencillo. Yo no le veo graves problemas. ¿Conoce el Partido Movimiento Ciudadano? No, no lo conozco. Hola, Ogani, ¿qué opinas de las enseñanzas de las matemáticas hoy en día? Con todos los avances en inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es lo que creen. Nada. Las enseñanzas de las matemáticas hoy en día es como siempre y tienen que aprenderse y son necesarias. Y lo que más me entristece a mí, probablemente, no lo que más, pero de las cosas que me duelen de la vida es no haber aprendido cálculo. Es que ya sé que he hablado mucho de Pablo González, Pavel Alexeyevich Rubtsov, el espía ruso. Pero es que el otro día fui a la página de Wikipedia de Pablo González. Vamos a ponerla incluso aquí. González Wikipedia. Pablo González Yagüe. Hasta la puedo poner aquí, fíjate que tengo esto con las capturas de pantalla. ¡Sí! Ahí lo tienes. Es un periodista y politólogo español, ha trabajado como periodista independiente para diversos medios de comunicación y especializado en Europa del Este y países exsoviéticos, y ha cubierto varios conflictos como la Segunda Guerra del Alto Karabaj, la Guerra del Donbass, la invasión rusa de Ucrania. Fue detenido acusado de ser un espía ruso, ya que según estas usaba su condición de periodista para recabar información. Yo señalé, como que está muy limpiadito, ¿no? O sea, el que pasó a hacer la página de Wikipedia de Pablo en España, o en español, pues le ha dado su limpiadita. Entonces alguien me dice en Twitter, ya, pero es que en ruso dice otra cosa. ¿Cómo? Sí, en ruso dice que es espía ruso. No me digas. Entonces, pues nos fuimos a la Wikipedia en ruso, que aquí la tienen, cuyo nombre es Rubtsov Pavel Alexeyevich. Si no conoces el alfabeto cirílico, eso es lo que dice. No está como Pablo González Yagüe, sino como Rubtsov Pavel Alexeyevich. Y entonces me vengo a enterar lo que dice. Les voy a leer un poco lo que tradujimos. Luego le pregunté a alguien que sabía ruso, más o menos, tampoco era un rusófono, o sea que no meto las manos al fuego por él, ella o ello. Pero la traducción de esta paginita de Wikipedia es la siguiente. Pavel Alexeyevich Rubtsov, nacido el 28 de abril de 1982 en Moscú, Unión Soviética, más conocido como Pablo González Yagüe, periodista y politólogo ruso y español, agente del GRU, trabajó en diversos medios de comunicación de izquierda, especializándose en Europa del Este y los países de la antigua Unión Soviética. El 27 de febrero de 2022, Pavel Rubtsov fue detenido por Polonia en la frontera polaco-ucraniana y acusado de espiar para Rusia. Como agente del GRU, aprovechando su condición de periodista, Rubtsov recopiló información para las autoridades rusas mientras viajaba por los países del este. Y viene todo con sus enlaces. Acuérdate que Wikipedia es una fuente secundaria, nunca es una fuente primaria, siempre tienen que tener fuentes. Esas son las fuentes 15, 16, 10, 11 y 7 que aparecen aquí en el segundo párrafo. El 1 de agosto de 2024 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente. Y me voy hasta su detención en Polonia, porque luego cuenta su biografía y dónde estudió y todo esto. Pero dice, la noche del 27 al 28 de febrero de 2022, fue detenido en un hotel de la ciudad de Przemysl. El polaco es horroroso. Mi apellido es de origen polaco y tiene una vocal y 7 consonantes, así que es Przemysl, Polonia, bajo sospecha de espionaje para Rusia. El 23 de agosto se amplió por 3 meses su periodo de prisión preventiva. Mientras estuvo encarcelado, pasó 23 horas al día en una celda sin ventanas en Radom, a 80 kilómetros de Varsovia. Fue acusado de espionaje. Después de su arresto, todo esto no viene en la Wikipedia en español.
Los servicios de inteligencia locales examinaron los medios digitales que le habían confiscado y encontraron en ellos informes detallados sobre las actividades de Yana Nemtsova, la hija de Nemtsov, el disidente que fue asesinado por la espalda en Moscú, y personas de su círculo. Rubtsov se interesó especialmente por los participantes de la Escuela de Verano de Periodismo de Ucrania y Estados Unidos. Los informes de González al GRU constaban de 3 partes. Esto es lo que venía en sus máquinas y que está como debe estar consignado en Wikipedia. Una descripción de los contactos que habían tenido lugar, una evaluación de los costos financieros de la implementación, o sea, la solicitud de que le dieran dinerito, así como sus planes para el futuro, en un intento de demostrar a los responsables del GRU que tenía acceso exclusivo a personas de la oposición. Rubtsov incluyó en los informes las direcciones, números de teléfono y descripciones de los familiares de la persona, así como relatos detallados de los esfuerzos de Rubtsov para establecer contactos, incluso hasta qué vino compró como regalo y exactamente cómo lo presentó. Y así sucesivamente, la página de Wikipedia, detalladamente en ruso, nos va contando las actividades de espionaje de Pablo González Yagüe, ese que todavía en la Wikipedia en español es un pobrecito periodista que no era espía, pero como Putin es tan benévolo y le da por las acciones humanitarias todas las mañanas, pero luego se esconde del Kremlin para ir a darle de comer a perritos callejeros en las calles de Moscú y cosas así. Es muy humanitario el señor Vladimir Vladimirovich Putin. Pues por un acto humanitario de Putin, en vez de sacar a otros 300 rusos que tiene presos en Polonia, lo eligió a él. ¡Qué buena gente es Vladimir! ¡Qué barbaridad! Ahí lo tienen, luego me dicen, porque cuando yo dije al principio, ¿y qué tal que si es espía? No, ¿cómo crees? Tú eres un enemigo, claro. Vale. ¿Qué te parece el tema de la nutrición y la oleada de nutricionistas que están invadiendo las redes? Dice Augani, me parece de la patada. Me parece de la patada porque hay 2 tipos de nutricionistas, los que estudian nutrición y les interesa los datos y hechos de la nutrición. Entonces hay 3 tipos. Hay otros que estudian nutrición y tienen una agenda, y lo que les interesa es su agenda, y hay gente que solamente se dedica al comercio y se fingen nutricionistas siendo influencers de tercera fila de TikTok o de Instagram. Y hay muchos que te están diciendo qué comer y no comer y cómo comerlo, que francamente, hasta llegar a la locura de los idiotas que te dicen que comas tierra. Lo cual, pese a los posibles beneficios nutricionales que tenga comer tierra, tiene una serie de peligros enormes para la salud por la enorme cantidad de microorganismos y huevos de organismos menos micro que contiene la tierra. Entonces es así como... Entonces me parece muy mal. Yo creo que a un nutricionista se le pregunta siempre qué estudió. Yo tengo uno que, mira, lo quiero muchísimo, pero tiene una campaña contra el alcohol. Yo estoy en contra del alcohol y de las drogas en general. Pero si alguien se bebe una copa de vino a la hora de comer, pues tampoco tengo por qué darle de cachetadas, ¿no? No me parece que sea correcto, sobre todo que vivimos una cultura profundamente alcoholizada, cosa de la que ya estuve hablando precisamente con el Yayo y el autor del libro El Vinagre, aquí en este canal. Y ya pasamos por ahí, ya pasamos por muchos lados aquí en este canal. Entonces, esta persona a la que yo le tengo un gran cariño, llegó un momento en que decía que no podía dar una charla en un bar, porque me hubiera gente tomándose una cerveza mientras él les contaba una charla. A mí me parece una exageración. Y va a teñir todo lo que digas sobre nutrición, probablemente de una manera demasiado sesgada. Y hay gente muy sesgada en distintas áreas. Están los veganos, están los vegetarianos, están los antiazúcares, están los antialcohol. Entonces gente que hace militancia, pero no me informa. Y yo no quiero un médico o un especialista en cosas que son fácticas, que los datos me los dé o me los guarde de acuerdo a su agenda personal. Entonces me preocupa muchísimo eso. Dice, saludos de un menchevique chilango, y si me levanté temprano, bueno, llamarse menchevique. Saludos desde Medellín, ojalá algún día vos puedas venir para mostrarte la ciudad. Me dicen que Medellín es bonito.
me han dicho. Hay 2 lugares de Colombia que quiero visitar, Medellín e Isla Margarita, si es todavía habitable, ya no sé cómo sea. Pero en los años en los que se hablaba yo era muy joven, se hablaba de Isla Margarita, era como un paraíso, ¿no? Siempre se me antojó. Bueno, pues queda para solo alguna cosa y para simplemente por llamar la atención. Hay un nuevo fraude para el autismo y creo que debemos ser cuidadosos porque, miren, siempre lo digo, los charlatanes médicos, los pseudoterapeutas, los embusteros de la medicina suelen ofrecerte soluciones para cosas que la medicina no tiene soluciones claras, muchas veces porque no son ni siquiera enfermedades, son estados o condiciones o situaciones, pero sobre todo los que le causan a sus víctimas, perdón, los que le causan a las víctimas y al entorno de las víctimas, a su familia y amigos, mayor tensión emocional, mayor angustia emocional. Ejemplo, el Alzheimer, la diabetes, el cáncer, el autismo. Siempre te ofrecen curarte esas cosas. El SIDA es otro, y hay varias otras afecciones que al no tener verdaderamente mecanismos para resolverlas del todo, como resuelves una indigestión o resuelves una infección en una muela, una caries, generan una enorme presión emocional en la gente, y entonces llegan estos test y yo te lo resuelvo. Y por el deseo enorme que tiene la gente de que le resuelvan sus problemas, nos encontramos con lo que nos encontramos. Hay gente que está ofreciendo ahora esto que se llama PBX. El PBX son zeolitas. Lo venden como PBX, que significa Pure Body Extra, cuerpo puro extra. Suena re bien, ¿no? Es puro, o sea, no te va a hacer daño, es del cuerpo y es extra, o sea, tiene potencia, tiene más potencia que otras cosas. Esto te va a curar. Y entonces hay, entre otros, nutricionistas y pseudo influencers de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Twitch, que están ofreciendo esto. ¿Qué hace? Desintoxicarte. Entonces, por ejemplo, en el caso de una influencer, pues le dijeron que cuando empezó una persona a tomar el PBX, le salió como un grano aquí y le dolía mucho, pero al día siguiente ya tenía otro aquí en el dedo. Entonces ella le dijo, es que tu piel es tu órgano desintoxicante más grande. Así que claro, vas a encontrar algunos nuevos protuberancias y barros, porque el cuerpo está expulsando las toxinas. Bien, no existen tales toxinas. Las toxinas reales las maneja tu hígado. Si no las maneja tu hígado, tienes un problema. Y no te las va a quitar ninguna cosa que tomes si no la atiende el médico. Por ejemplo, los metales pesados son toxinas. Pero cuando te hablan de toxinas y de desintoxicación, los charlatanes y los influencers y esta gente, ten mucho cuidado, porque no saben de lo que están hablando. No te pueden dar la fórmula de las toxinas que tienes que tu cuerpo está expulsando. No te pueden decir dónde se encuentran, de qué están hechas, de dónde vinieron y a dónde van. Porque son un mito, simple y sencillamente para aterrorizarte y conseguir que adquieras sus productos para desintoxicarte. Entonces, pues esta misma persona a la que dijeron que su piel era un órgano desintoxicante,
Estaba los primeros 3 días, tomé una gota, pero luego subió a 2 para los siguientes 2 días y entonces sufrió una diarrea horrorosa. Lo detuve durante los siguientes 3 días, pero siguió sufriendo una terrible diarrea y además había perdido el deseo de comer, había perdido el apetito. ¿Esto es normal? Pregunta en uno de estos grupos de Facebook que se hacen para que la gente que consume este tipo de productos se apoye entre sí y ayude, por supuesto, al negocio del que lo vende. Son las mismas comunidades que en el pasado han ofrecido lejía como cura para el autismo y durante la pandemia de la COVID promovieron la ivermectina como un tratamiento para niños. Una activista que tiene hijos autistas, pero no es tonta, Fiona O'Leary, una irlandesa, ha estado siguiendo grupos similares durante años. Me horroriza ver cómo Facebook le da plataformas a charlatanes que están explotando a los padres de hijos autistas con pseudociencia sin regulación y peligrosa. Cuando informo sobre estos grupos peligrosos a Facebook, no hacen nada, aunque claramente están violando los lineamientos de Facebook, que es el contrato que uno firma cuando hace una página o un perfil en Facebook. Es abuso infantil. Y sí es abuso infantil. Durante décadas, la idea de que las vacunas estaban vinculadas al autismo, cosa que inventó un charlatán que todavía sigue viviendo de eso, en un estudio que fue absolutamente refutado y retirado de las revistas que lo habían publicado, esta idea de que las vacunas causaban autismo inmediatamente generó la idea de que había algo que podía contrarrestar las vacunas o que no se vacunara a los niños. En 2005, el actual miembro del equipo de gobierno, según Donald Trump, de su próximo equipo de gobierno, Robert F. Kennedy Jr., en 2005 publicó un artículo lleno de errores en 2 publicaciones de la corriente principal en Estados Unidos, que se lo publicaron porque como es Robert Kennedy Jr., pues sabrá de qué está hablando, no tiene ni idea. Y entonces la gente empieza a creer, dice, una mujer que te rompe el alma. Es un artículo que estoy transmitiendo, dice, la madre de un niño de 2 años diagnosticado con autismo, dice, estoy segura de que la desintoxicación ayudará a mi hijo. No tiene idea, no sabe de lo que está hablando, pero tiene el deseo enorme de que algo ayude a su hijo. Y abusar de una mujer en esas condiciones, una persona en esas condiciones de desesperación emocional, es una bajeza absolutamente inaceptable. El autismo es un problema, el tratamiento del autismo requiere un tratamiento multidisciplinar para que los niños puedan funcionar pese a sus dificultades. No es una enfermedad que se cure, no es una infección, es un estado neurológico determinado, es un cambio en el cerebro y en la forma en que se desarrollan las neuronas, no es un problema causado por toxinas. Pero se vende el PBX. ¿Por qué? Bueno, los que lo venden ahora dicen que la capacidad de capturar toxinas, metales pesados y contaminantes medioambientales de este producto está evidenciada por más de 300 estudios documentados en revistas científicas. Cuando la revista Wired analizó los 300 estudios, muchos eran pruebas con no humanos, varias pruebas con animales, y a lo largo de los últimos 10 años, solo 7 ensayos médicos sobre la clinoptilolita, que es el tipo de zeolita que se usa en el famoso PBX, solo 7, se han hecho en seres humanos, todos fueron realizados en adultos y no tenían nada que ver con la desintoxicación de nada, eran estudios para otra cosa. La compañía, sin embargo, se lava las manos y dice, yo no digo que el PBX pueda curar o tratar el autismo ni ninguna afección médica. Es un complemento dietético, nada más, dicen ellos. Tiene zeolita natural para apoyar los sistemas de desintoxicación naturales del cuerpo. Y como los complementos alimenticios, los complementos dietéticos no tienen la misma regulación que los medicamentos, se puede hacer un grupo de Facebook donde se diga que eso cura el autismo, aunque claro, no lo pueden decir porque se venden como complementos dietéticos. Mucho cuidado con los complementos dietéticos también. Cuando dicen, y esto es lo más divertido, en sus propias páginas quienes venden estas basura
ya no los influencers que la mueven, ponen en letra pequeña: estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Nuestros productos no tienen por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. ¿Qué importa que lo pongan en la letra pequeña si tienes a mamarrachos como estos promoviendo el producto, y seguramente no gratis? Alguno habrá, porque los tontos siempre están por allí. Pero si alguien conoce a alguien que tenga hijos que tengan autismo, por favor díganles que no hay magia y que esto acaba dañando más la lejía, las zeolitas y todos los demás medicamentos milagro se han inventado, se han ofrecido para esto, aunque no sea comercialmente, sino a través de boca a boca en grupos de Facebook sobre todo. No va a hacer nada por sus hijos, no ha hecho nada por los hijos de nadie, salvo sacarles el dinero, poner en más peligro la salud de sus hijos y burlarse de su angustia emocional. No sé, pues creo que estamos ya en el final, porque sí, ya me pasé. ¿Qué es Camino de Santiago? Es una peregrinación, es un camino que se hace caminando desde donde se supone que llegó Santiago Apóstol hasta Santiago de Compostela, donde supuestamente se murió, supuestamente está enterrado, todo lo cual es un mito cristiano. Sin embargo, mucha gente que ni siquiera es religiosa hace el Camino de Santiago porque es una experiencia, parece que interesante. El riñón también maneja toxinas, no muchas, básicamente se deshace de sales, pero bueno. No conozco ese canal de YouTube que menciones. No, Isla Margarita no es Colombia, perdón, es Venezuela, tienes toda la razón del mundo, perdón, soy tonto. También soy tonto. Aquí hay algo, voy a tener que dedicar unos minutos. También me pide Heriberto Lozano sobre la charlatanería que se usa en fisioterapia, por ejemplo, el famoso taping, que científicamente está comprobado que no sirve para nada. A ver, yo traigo una lesión en este hombro, una bursitis, una tendinitis, que me está atendiendo una fisioterapeuta, porque además como hago un poco de deporte, voy al gimnasio, pues hay cosas que todavía no puedo hacer porque me duele. Entonces me ha estado atendiendo. Masajes y corriente eléctrica y infrarrojos, hasta ahí parece que la cosa más o menos es cierta. Dice, te voy a poner, y saca la cinta. Y le dije, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Pobre mujer me miró y dice, pero es que lo has probado. Le dije, no, pero conozco los estudios. Soy periodista científico desde hace más de 40 años. Conozco los estudios. Y bueno, es que a mí me dicen, y estuvo tratando de defenderse. A ver, lo hacen porque la gente lo pide, porque lo vio también en un puto grupo de Facebook o algo así. Y le dije, no, mira, los estudios indican que no tienen ninguna utilidad, que es un embuste. Además, ni siquiera creas tensión, no hace nada. Y bueno, por otro lado, siento muy feo. A ver, yo le estoy pagando a ella y sí me está ayudando, evidentemente. Me dijo que igual con una sesión más ya puedo empezar a hacer ciertos ejercicios que ahora no puedo hacer. Pero siento feo tenerle que decir, es que no me vayas a poner eso. Me rehúso totalmente, simplemente porque no funciona. Hay un tipo, y no lo he reencontrado, que se dedica a la fisioterapia basada en evidencias y que está en contra de toda la charlatanería que rodea la fisioterapia, pero que los fisioterapeutas, por otro lado, necesitan para poder sobrevivir. Te hacen acupuntura, te ponen imanes en la oreja que dejes de fumar, te hacen osteopatía, te hacen reiki, cosas que no tienen nada que ver con la disciplina científica de la osteopatía y de la manipulación de articulaciones, cápsulas sinoviales y músculos para reducir o desaparecer problemas como una tendinitis, ¿no? O como una contractura. Pero es tremendo. Voy a tratar de volver a encontrar, si alguien sabe de dónde está fisioterapia basada en evidencias, que me llame o me avísenme y lo llamo. Me gustaría que viniera
que viniera por acá. Y bueno, pues creo que hasta ahí llegamos. Quedaron muy pocas cosas, pero yo sé que Rob nos va a pasar el resto del chat. Y como siempre, Rosy nos va a hacer los horarios del doble streaming que hicimos hoy. Y yo por mi parte, pues no quedo más que decirles que muchísimas gracias por acompañarnos, niños, niñas, perritos y gatitos, brothercitos y sistercitos, que esto es El Rey va Desnudo, que nos vemos el miércoles con a ver qué, todavía estoy pensando. Nos vemos el jueves aquí, esperemos que no se nos vuelva a caer internet, que solo se nos había caído una vez en los 206 episodios que llevamos. Y mientras llega el momento de volvernos a ver, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.